Seguimos, segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos esta tarde con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Vamos a retomar el consultorio, vamos a seguir analizando compañías, valores, protagonistas por los que nos están preguntando nuestros oyentes. Vamos, por ejemplo, Carlos, con un correo electrónico. La compañía, se la adelanto, es Solaria. Nos pregunta Javier por esta compañía, ¿cómo la ve para una posible entrada en los niveles actuales? Solaria. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del título, como muchas otras veces en los últimos tiempos, porque recuerdo que la gente nos está preguntando por Solaria en los últimos tiempos y no es de extrañar porque ha hecho cosas realmente notables, incluso realmente notables respecto a su propio sector. Es decir, esta superación de la zona de 18 es impresionante y no es algo que haya hecho el sector en su conjunto. El sector, de todo modo, en los últimos tiempos está mejor. De hecho, pues es una de las cosas que yo recomendaba en el Confidencial y en Blackbird en mayo. Es decir, el mercado, pero por ejemplo en esta parte de las ideas, pues ha funcionado bastante. Es una idea que está dando bastante dinero a pesar de que el mercado se ha movido en contra de lo que yo esperaba. Y bueno, en un buen entorno, pues debería seguir apreciándose. Incluso podría atacar una directriz bajista principal. Bastante importante, que viene desde los máximos históricos y si sigue progresando la recuperación, ya veremos a partir de ahí, ¿no? Entonces, el entorno no es desfavorable a Solaria en los últimos tiempos. El mercado, por supuesto, juega en contra. Y lo cierto es que una vez superados los 18, si yo no viera nada más que Solaria, yo tendría que estar pensando en que Solaria tiende hacia los 30. Pero, ¿cuándo puedo cambiar de idea? Pues cuando este proceso lateral que ha desplegado tras la ruptura, pues se rompiera eventualmente la baja. Es decir, tengo una zona de soporte entre 18 y 19,40 muy importante. Si pierdo esa zona, algo ha cambiado y debería descartar mi idea y pensar en una recaída hacia los mínimos. Si no es así, pues el valor a medio plazo debería seguir escalando, moverse hacia los 24, superarlos y quizá luchar por alcanzar los 30. Pero me da la sensación de que eso va a requerir un poco de mercado a favor, más allá de este rebote del que hablábamos al principio. Ojalá sea así. ¿Qué hay que hacer? Yo no lo sé, como siempre. Es que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Lo que puedo es determinar qué niveles me obligarían a cambiar de opinión si considerase que esa vuelta del valor por encima de los 18 tiene significado técnico a medio plazo, como parece que tiene. Es normal todo este proceso lateral. Cuando tú subes verticalmente desde 12 hasta 20, como ha sido el caso, es una subida casi del 50%, pues claro que en algún momento vas a tener una parada, un soporte. De hecho, es bastante bestia que no esté marcando ni un mínimo decreciente, y eso es mucha fuerza, ¿eh? Es decir, no es debilidad, es mucha fuerza. Pero también por el mismo motivo, si rompes esos mínimos, tampoco estás obteniendo un mensaje muy, ¿cómo te diría?, muy evidente de que las cosas han cambiado, y por eso yo extendería el soporte hasta la zona de 18. Si tomas una posición por debajo del 19,40, desde luego la empezaría a reducir por un tema de disciplina, porque tendríamos un patrón de tipo cabeza y hombros, bicéfalo o doble techo, como le queramos llamar, y por debajo de 18 cancelaría el resto de mi posición porque se abriría un proceso de eventual recaída hacia 12, y eso me parece un riesgo monetario que uno pues no tiene que permitirse. Hoy de momento Solaria ha cerrado a 21,86. Ha estado entre los que más ha rebotado del IBEX, un 4,74%. Vamos a continuar con más compañías. Lo próximo, vamos a escuchar a este otro oyente. Era para el analista. Bueno, primero me llamo Iñaki Bilbao y soy de Bilbao. Y la consulta era para el analista de 3 valores para ver si ve conveniente una posible entrada con esta caída de precios. Y aunque ahora parece que hay rebotes, las compañías serían CAF, Airbus y Carnival. Gracias. Bueno, pues 3 valores que nos deja sobre la mesa este oyente. Comenzamos por lo más cercano. Vamos a comenzar por España con CAF en el mercado continuo. Vale. CAF ha alcanzado soportes bastante importantes, pero tiene una tónica bajista desde hace muchos meses que no creo que podamos decir que ha revertido, ni mucho menos. ¿Podría haber alcanzado, vamos a ver, el suelo de un canal bajista por aquí? Pues sí, ha alcanzado el suelo de un canal bajista. Es normal que se mueva al alza, pero más allá de eso, lleva tanto tiempo sin dar grandes alegrías que entiendo que no es precisamente ahora mismo un valor que esté muy fuerte en tendencia.
y el auténtico soporte podemos verlo, pues está en el 24.20. Este tipo de intento de vuelta, o sea, corrección y vuelta arriba, que es algo positivo en corto plazo, si se diera la zona 24.20 tendría más significado técnico, sería más importante. En todo caso, hay soporte ahí, ¿eh? O sea, podemos ver este del 25, que es doble, este 25.55, perdón, que es base de canal bajista y esta parte alta del soporte horizontal. Pero como he dicho antes, en tiempos como estos, complicados, yo soy partidario de esperar a las partes bajas de las bandas de soporte. ¿Que se escapa? Pues oye, adiós, no pasa nada. El Airbus, pues es un valor que sí estaría intentando revertir sobre soporte. Es un valor que no ha perdido niveles clave después de los últimos meses. Tuvo un conato de ruptura aquí, podemos ver, pero muy rápidamente recupera. Es el movimiento que se produce en las bolsas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y luego hemos visto un proceso lateral y una ruptura a la baja de la pérdida de los 100 que te proyectaba hacia la zona de 90. Y bueno, hemos llegado a esos 90 y sobre esos 90 el valor intenta moverse al alza como lo hace el propio Eurostoxx 50. No es muy diferente. ¿Buenas sensaciones a corto plazo? Sí, podemos atacar el 96.75. Yo creo que sí. ¿Vamos a superar ese nivel? Pues probablemente, porque está más fuerte que el mercado. Y sería una buena noticia para la compañía que podría intentar moverse hacia la zona 100 y superar el 100 pues hacia niveles de alto previo. Pero nos vamos al principio del programa cuando hablábamos del DAX, ¿no? Es decir, si esto se desestructura, el valor empezó a estructurar hace mucho tiempo. Cuando rompe aquí la zona 110, a finales del año pasado, ya se ha desestructurado. Ya ha entrado en un proceso de lateralidad o bajista con mayor probabilidad que alcista. Y lo que hemos visto finalmente ha sido un proceso de lateralidad con diferentes etapas. Sigue en esa lógica y solo por encima de los niveles que definen ese proceso lateral, en términos de resistencia hablamos del 112, números redondos, solo por encima de esos niveles, digo, tendríamos de verdad un cambio de tendencia. Uno puede empezar aquí y si luego suena la flauta porque viene dentro, pues magnífico. Es decir, a veces el mercado te lo pone fácil porque sube rápido, no te hace dudar en ningún momento, rompes la resistencia y bien, ya estás dentro. Y a veces no, es muy pesado, con recaídas, te expulsa. Bueno, es la vida en estos tiempos, como decía antes, es bastante difícil ahora mismo hacer dinero en la bolsa y bueno, eso no va a ser distinto para Airbus. Siempre los procesos correctivos tienen este problema. Se vuelven muy volátiles las bolsas y trabajarlas es costoso porque se producen movimientos muy amplios a la baja o muy sensibles, más que muy amplios. Luego laterales que intentan pues purgar esos latigazos que son esta vez sí muy amplios y por tanto los stops se alejan. Pero en algún momento hay que empezar. Es un momento de rebote y los soportes están funcionando. A mí no me parece mal, pero desde luego ahora mismo me cuesta ver el valor por encima de los 100 euros. Y en el caso de Carnival, pues es que ha sido un no parar, ¿no? Es decir, el valor recuperó tras la crisis COVID, despliega un doble techo aquí, pues como en el caso de Airbus, desestructura, lateral o bajista, y en este caso pues no ha sido lateral, ha sido bajista, con precios que prácticamente han vuelto a los mínimos pre-COVID. Que se dice pronto, ¿no? Es decir, la zona de 780 es de muy, muy fuerte soporte. Vamos a ver qué pasa ahí. De momento, no puedo decir que haya demasiadas novedades. Tenemos algunas velas alcistas, pero ni siquiera las hemos visto en la zona 780, las hemos dejado un poquito por encima. Y eso, pues para mí ya es suficiente como para dejarlo. Es decir, demasiado bajista y encima no consigue los soportes. Bueno, hay demasiados títulos en el mundo como para estar aceptando una tendencia bajista, cosas que no son casi perfectas, casi de manual. Seguimos con más compañías, seguimos con más valores. Vamos a escuchar, por ejemplo, otra nota de audio. Hola, buenas tardes. Soy José Luis de Madrid. Llamaba para ver si don Carlos me podría analizar Azcoyen. Yo estoy dentro desde hace varios años, a 4, 5 y 5,50 euros. Venga, muchas gracias. Tiene varias posiciones en Azcoyen, a 4, a 5 y a 5,50. ¿Qué le decimos? Bueno, es una compañía que ha conseguido mantenerse al margen del proceso correctivo de los últimos años. Realmente descorrelaciona
bastante bien por lo que podemos ver en determinados contextos, y está en los niveles que suponen la mayor resistencia que podemos ver en un gráfico en largo plazo, salvo esos saltos que se vieron a finales de los 90, en la zona de 11. ¿Puede moverse hacia ese nivel? Pues si mantiene la inercia que tiene ahora y supera los 8, pues sí, yo creo que podría moverse hacia la zona de 11. No me parece fácil romper al alza, pero desde luego no sería un título del que yo prescindiría. Ha demostrado muchas cosas en los últimos tiempos y es claramente su fuerza relativa. Así que si lo tiene en cartera, pues oye, no es esto lo que hay que pensar en vender. Ujú. Por tanto, mantener esas posiciones que tienen Azcoyem. Vamos con un correo que nos envía Ángeles Pregunta, pues otra que pregunta por Solaria, pero Solaria lo hemos analizado, así que vamos con Bankinter, que también nos dice que está planteándose en tomar posiciones. Todo el mundo habla de posiciones compradoras al alza, Carlos, Bankinter. Sí, bueno, tiene sentido, ¿eh? Es decir, cuando los mercados caen bastante, tener una mentalidad alcista creo que es algo que debemos poner en valor. Porque las bolsas tienden a subir, ¿no? Entonces, la mayor de las veces que lo intentes te va a salir bien. Te puedo contar una anécdota. Claro. En mi primer trabajo, pues yo sobre todo hacía trading con el mercado de bonos, pero también hacíamos renta variable. Y recuerdo 1997. El mercado, por una corrección del 4 o el 5% del Dow Jones de Industriales y el resto de índices americanos, abrió en Europa muy, muy bajista. Y las bolsas, en el caso europeo, pues abrieron desplomadas, el IBEX 35 directamente menos 15%, que era lo más que podía caer el IBEX en aquellos tiempos, porque estaba limitado. No se podía, ningún valor, recordarás, podía caer más de un 15%. Al día siguiente podías caer otro 15%, pero la bolsa se paraba ese nivel. Sí. No había las famosas subastas de volatilidad que hay ahora, etcétera, y en un menos 15 estabas parado, ¿no? Y el mercado estuvo muchas horas ahí, ¿no? Y recuerdo a primera hora de la mañana, era mi primera experiencia laboral, salía de la universidad, creía que sería un montón, por supuesto, no tenía ni idea, y había un montón de personas que querían comprar. Es decir, que vinieron a comprar aquel día. Nunca había visto tanta gente que viniera a comprar. Y era por esto, ¿no? Porque la gente entiende que cuando las cosas caen mucho, pues te están ofreciendo una oportunidad. Y yo se lo Sí. quité de la cabeza a muchos de ellos, porque el mercado estaba bajista en ese momento y todavía tenía muchas cosas por aprender. Y me quedé con eso. Es decir, al final no hay que quitarle a la gente la idea de que las bolsas bajistas son una oportunidad, porque lo son. Sobre todo en los índices. Y sobre todo si tienes paciencia. Rara vez te vas a equivocar, pero aún así es bueno que consideres dónde está el nivel por debajo del cual tu idea empieza a cambiar. Entonces, en el caso de Bankinter, por ejemplo, si lo tomamos aquí, podemos ver que hemos visto la formación y confirmación de un doble techo muy claro en zona de máximo. Y este máximo es su máximo histórico, es decir, nunca ha estado tan arriba, salvo en 2018. Es exactamente su máximo histórico en un gráfico ajustado por la inflación, porque habrá quien diga, no, si he visto Bankinter a 9, sí, claro, pero ha dado tropecientos mil dividendos por el camino, chico. Entonces eso hay que hacer esos ajustes. ¿Qué ha pasado estos días? Bueno, pues que ha caído hacia la parte baja de un poco de la banda, es decir, de soportes. Tienes el 5.25, tienes el 5. ¿Qué ha pasado para mí en el mercado? Pues quizás lo más negativo de esta semana es justamente lo que ha pasado con el sector bancario. Si nos fijamos en el sector bancario, podemos ver que ha dejado, igual que el banco, un doble techo muy grande. Es decir, este patrón, igual que lo fue aquí, por ejemplo, esto es una señal de venta clara porque te dice que vas a tener un mercado lateral o bajista. En este caso, de momento lateral. Y ahora aquí te dice de nuevo, oye, lateral o bajista. Muy bien. Pero hay algo más. Es decir, hay algo que me invita a decir, bueno, vamos a darle un poquito de confianza al sector, vamos a darle un poquito de tranquilidad a nuestra reacción, que es esta directriz alcista. Es decir, este soporte ofrece un filtro a esa formación de tipo doble techo. Yo subí este gráfico a Twitter hace 2 días, cuando se rompía la baja, porque alguien me preguntaba y subí el chart. Evidentemente es un gráfico ajustado por una ampliación, porque si no, estos niveles no salen, ya lo digo. O sea, el que lo intente con otro gráfico va a decir, pues ¿cómo lo hace? Pues no hace magia, no hace trampa, no, utilizo un gráfico que entiendo que se acerca mucho mejor que el que utiliza la mayoría de la gente a la acción del mercado.
¿Qué haría yo si tuviera Bankinter? Pues desde luego, en caso de nuevos mínimos en el sector bancario y pérdida de los 5 euros de Bankinter, empezaría a cerrar o cerraría y en ningún caso mantendría posiciones si perdemos los 4. Entre 6 y 4, largo me lo fías, pero estos son los mercados bajistas, ¿no? Lo que tienes es un proceso lateral. Es un proceso lateral en zona de super resistencia. ¿Se puede romper por abajo? Ya lo creo. Estos días, por ejemplo, hemos visto rupturas de ese tipo de soportes en Acerinox después de un año arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo y arriba y abajo. Y ha roto por abajo. Y a partir de ahí, pues te toca cancelar la posición, porque si no, te arriesgas a ver un proceso que te lleve a sufrir muchísimo, ya no solo en términos de pérdidas o de lo que has dejado de ganar, sino que si tuviéramos que establecer un soporte debajo del 4, pues es que es la zona de 2. No tiene por qué llegar ahí, pero ya te abre ese escenario. Y lo peor no es que se te vaya a 2, lo peor es que si te va a 2 vas a tardar 2 o 3 años en volver arriba, ¿no? Podemos verlo aquí. Es decir, hemos tardado pues 6 años en volver a los máximos de 2018. Más cuestiones. Vamos a escuchar otra nota de audio. Vamos a ver qué compañías nos pone sobre la mesa este próximo oyente. La pregunta. A ver qué opina de PayPal para entrar y de Banco de Sabadell. Totalmente opuestas. Gracias y enhorabuena por el programa. Buen día. Hasta luego. Bueno, pues ha habido suerte y entra la pregunta. PayPal y Sabadell para entrar. Bueno, son opuestas, pero no está mal. Le van a dar diversificación a su cartera y que siempre viene bien, no se trata de hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene el Sabadell? Por insistir, pues tiene, igual que en el caso de Bankinter, pues un doble techo. Es decir, aquí tienes una invitación a salir de la posición. Aquí ya tuvimos una primera, muy ligera, con ruptura del sector. Yo, por ejemplo, tenía desde hacía mucho tiempo zona 0,40 a acciones del Sabadell y yo me las quité encima aquí, con esta ruptura. Luego, evidentemente, pues he pensado, vaya, te has equivocado, pero de momento parece que estamos en lateral y lo que hemos visto estos días es que el valor ha recaído hacia esos mínimos e incluso los ha perforado. Esta señal de doble techo ya lo sugería. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Pues yo diría que depende del sector. Es decir, si el sector recae y pierde mínimos, el Sabadell se moverá hacia la zona del 0,50, que es un poco el nivel de soporte en tendencia principal, entre 0,47 y 0,50, que es un poco el nivel al que yo me arriesgaba a verme en el caso de que se perdieran esos soportes y decidí, a pesar de que la tendencia de fondo pueda verse como alcista mientras no se pierdan esos niveles, pues decidí cerrar la posición. ¿Por qué? Pues porque el Sabadell, si nos vamos a muy largo plazo, tienen muy fuertes resistencias en este punto. Aquí podemos verlas. Son resistencias muy notables. Entonces, todo esto puede ser un gran pullback hacia esa zona de brutal soporte que en su momento se rompe y abre un proceso de deterioro que finalmente pues desata de modo violento el COVID, ¿no? Los bancos también tienen un cierto nivel de resistencia a este nivel. Podemos ver esta directriz bajista, podemos ver estos máximos del rebote de 2009-2010. Es decir, los bancos podrían estar en un proceso muy amplio de lateralidad, se habrían movido desde el soporte hasta la resistencia y, bueno, a partir de ahí vamos a ver las sensaciones, como hemos hablado al principio del programa, no son las que uno querría ver y, desde luego, en el sector las cosas están empeorando claramente en las últimas sesiones. Hoy, al menos, hemos subido fuerte. Se abre la posibilidad de que en cierre semanal, como pasaba con el mercado, pues al final el sector no rompa la baja a ese doble techo, no haya confirmación y además recordemos que tenemos esa directriz alcista. Pero sí me parece muy importante el mantener la vista en estos mínimos y en cerrar posiciones total o parcialmente en el caso de que caigan y el valor plantee una corrección más grande de todo ese inmenso proceso de recuperación que le ha llevado de 200 a 400 y pico bueno, pues año y medio, ¿no? Y en el caso de PayPal, pues que tenemos un valor que, pues eso, que está realmente hundido. Es decir, no hay ni un solo soporte que haya sido capaz de contenerle hasta este de aquí abajo, que, pues hombre, uno piensa que aquí el valor debería ser capaz ya de dejar de caer y de intentar un proceso de vuelta. Lo veremos, obviamente necesitaremos la tecnología, pero de forma general subiendo. Pero bueno. ¿Estamos hablando de qué niveles para la gente que está solo en radio? Sí, es la zona de los 69-80, es un muy buen soporte. Lo hemos penetrado hasta ver zona 68 y, bueno, perdiendo el 68, pues es que, no sé, que va a volver a los mínimos históricos de la zona de 30, su salida a bolsa. Pues oye, es lo que
es donde estaría el último soporte del título, teniendo uno intermedio en la zona de 44.50. Es una auténtica pasada lo de PayPal. Y es la demostración plena de lo que tantas veces digo en tu programa, que invertir en bolsa es invertir en índices. Que invertir en compañías es otra cosa. Es mucho más arriesgado que invertir en bolsa. Y que en índices a largo plazo se gana. En valores a largo plazo normalmente no. Porque la gran mayoría de las compañías no aportan valor. Aportan valor unos cuantos, que precisamente son los que están en los índices. Evidentemente habrá gente que podrá salirse de los índices y hacerlo muy bien porque tiene un conocimiento no sé, antes hemos visto Azcoyen o gente que analiza microcompañías, nanocompañías, gente que hace value, etcétera, etcétera, y que lo hace muy bien y fantástico. Pero eso es para esa gente que sabe hacer esas cosas, que para nosotros los mortales la bolsa deberían ser los índices. Y lo demás, pues un poquito con una cierta distancia. Uno se puede divertir si quiere un poco con PayPal, pero si construyes una cartera con PayPal y 4 o 5 valores más, se llame el Sabadell, se llame lo que sea, como tengas un poco de mala suerte o como tengas mucha mala suerte, que tampoco, no es tener un poco, es tener mucha mala suerte, pues te van a freír. Y es que el problema que tenemos es que la mala suerte, o lo que llamamos mala suerte, que en realidad no es tal cosa, es mucho más frecuente de la que queremos imaginar. Y que las cosas que no tienen que pasar, desde el punto de vista de los modelos y de lo que la academia incluso sostiene respecto a los propios índices, pasan mucho más de lo que debería. Es decir, que la realidad, de forma sistemática, con sus datos, invalida todas las teorías sobre eficiencia de mercado, bla, 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 que es lo que está detrás de la indexación. Este crecimiento de indexación viene de esta idea maravillosa que se inventa un tío que se ha forrado, que es la de que, bueno, tú no puedes hacerlo mejor que el mercado porque lo dice la Escuela de Chicago y sus colegas, y entonces, pues mira, indéxate y olvídate. Y esto tiene mucho éxito, sobre todo para él. Pero incluso ahí te puedes hacer mucha pupa. Fuera de ahí no te quiero ni contar. Entonces, PayPal es el ejemplo. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar otro oyente y a contestarle, aunque sea rápido. Muy bien. Buenas tardes, gracias por la labor que hacéis a todo el equipo y me gustaría preguntar por dos bancos, por Bankinter y por el Sabadell. Vaya. Con el castigo que llevan, querría hacer una operación a muy corto plazo. ¿Qué le parece al analista? Gracias. Bueno, pues va a ser rápido porque los dos los hemos analizado, Carlos. Sí. Así que Bueno, si le parece. si quiero operar a corto plazo, pues adelante, con los stop bajo los mínimos de esta semana y ya está. Pero es eso. ¿Cuánto esperas ganar? ¿Un 3 o un 4%? Porque vas a corto plazo. Es que cuando tomas posiciones en mercados bajistas, como tienen esta volatilidad, ese 4 o 5% es el stop. Es decir, es que en 2 días te va a caer ese 4, 5 o 6% en cuanto vayas a cierre, que es un filtro mínimo. Entonces, esto no va de ir a corto plazo. Lo digo de verdad, no funciona. No funciona porque va a hacer un 4 o un 5%, perfecto. Luego va a buscar otra cosa para hacer otro 4 o 5% y le pegarán el 5 o el 6% en su contra. Ya está, porque en un mercado bajista coges algunos rebotes, pero también fallas muchos rebotes. Diría que acertar el 50% ya sería un exitazo. Porque estás en un mercado bajista y estás comprando. Y de momento tenemos un mercado bajista. Con lo cual es fácil que te fallen las cosas. Y si en la que aciertas ganas tan poco como todo lo que vas a perder en la que falles, pues es un mal negocio, eso lo va a ganar el broker. Tienes que intentar algo más que el muy corto plazo. Tienes que ir a ganar, pues no sé, el doble, el triple de lo que estés dispuesto a arriesgar. Si no, los números no te van a salir. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Muy bien, hasta la próxima.